tenemos 3 presentaciones. La presentación titulada Índice de Riesgo de Contagio por COVID-19 para Costa Rica, de Agustín Gómez Meléndez, del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo. Tendremos seguidamente el modelado estadístico de olas pandémicas en Costa Rica, por José Andrés Fallas Rojas, también del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo. Y concluiremos con la ponencia Cálculo de los años de vida potencialmente perdidos por COVID-19 por cantón para Costa Rica, por parte de Agustín Gómez Meléndez, del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo. Las instrucciones serán las siguientes. Vamos a dar primero 15 minutos para cada una de las ponencias y al final se le permitirá a los participantes hacer preguntas que pueden hacerlas vía el chat, y en algunos casos les podríamos permitir también por micrófono. Entonces, en estos momentos, recordarles antes de que empiecen los expositores que se les va a enviar un enlace para la confirmación, digamos, un cuestionario de participación en las jornadas para poder enviarles después el certificado de participación. En estos momentos se les está enviando vía el chat ese enlace a la asistencia. Así que en estos momentos le concedo la palabra a Agustín Gómez Meléndez para que presente índice de riesgo de contagio por COVID-19 para Costa Rica. Tiene 15 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, Silvia y compañeros. Espero que me puedan escuchar. Aquí se vino un aguacero impresionante. Voy a permitir compartir pantalla para compartirles los hallazgos de este cálculo. Bueno, primero agradecer a la Escuela de Estadística el espacio y la posibilidad de compartir algunos de los trabajos que hemos venido desarrollando desde el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo en función de la atención a la pandemia por COVID-19 en Costa Rica. Este índice de riesgo por contagio que les venimos a comentar el día de hoy forma parte de un conjunto de datos y análisis que hemos realizado desde el Centro de Investigación en función de cómo se debió haber atendido la pandemia y cómo se debe atender la misma, tomando en cuenta la distribución de la misma en el espacio. Para eso hemos elaborado a lo largo de estos 2 años y un poco más de meses diferentes metodologías para poder cuantificar el impacto que ha tenido el COVID a nivel cantonal, a nivel distrital y inclusive en términos comparativos con otros países de la región. Mucha de la metodología que nosotros hemos desarrollado la hemos publicado en diferentes medios y en diferentes espacios a los cuales ustedes pueden consultar o suscribirse. De hecho, todavía tenemos activo un canal de Telegram en el cual ya no con tanta intensidad estamos posteando información referente a COVID-19 a nivel nacional y en función de las medidas o el comportamiento sanitario que tiene la pandemia. El día de hoy lo que les vengo a presentar parte de un contexto de una necesidad que desde la gestión de información y desde el análisis que estábamos realizando vimos. Cuando ustedes analizan la pandemia y cuando ustedes empiezan a contextualizar información y datos, uno puede encontrar un sinnúmero de indicadores, de variables, de métricas que se pueden aplicar tanto en el ámbito nacional, en el ámbito cantonal e inclusive en el ámbito distrital. ¿Cuál ha sido uno de los principales retos y también riesgos? Poder llegar a concluir con cierta exactitud o con cierto grado de precisión un comportamiento a partir de una pandemia que es muy cambiante. Lo que ustedes tienen en pantalla resume lo que es la bien conocida tasa de reproducibilidad, que es en términos simples, es un indicador que nos marca la pauta si la pandemia va a estar en una etapa controlada o si va a estar en crecimiento o en decrecimiento. Y es un indicador que a lo largo de la pandemia fue ampliamente utilizado, pero tiene una complejidad de cálculo relativamente alta, en función de que si uno quiere llegar a niveles cantonales, como lo que les estoy presentando en pantalla, hay que hacer esfuerzos computacionales para poder imputar eso. El día de mañana va a haber una presentación sobre cómo se hizo ese trabajo para poder llegar al ámbito distrital.
Sin duda, el poder contar con información y con datos, pero poder agregarla de una forma sencilla y que pueda ser entendible por las personas y por el ciudadano y los tomadores de decisión, un reto que a lo largo de estos años hemos tenido no solo en la gestión, sino en el tratamiento de la información. Lo que ustedes ven en pantalla es el comportamiento básico de lo que tenía la pandemia el 30 de mayo del 2022 y tomo esto como un hito porque el índice de riesgo por contagio llega hasta esa fecha. Obviamente las razones por las cuales, digamos, no se puede calcular la información posterior a esa fecha son muy claras. El hackeo a la caja afectó la forma y el proceso de recolección y de sistematización de la información. Para ponerlos en contexto de los datos que nosotros extraíamos del Ministerio de Salud a nivel nacional, cantonal y distrital, nosotros por día sistematizábamos cerca de 65,000 a 70,000 datos para poder alimentar nuestras bases y nuestros sistemas. Eso a la fecha se redujo a cerca de 6 o 7 datos, que son los que se reportan semanalmente todos los jueves o viernes por parte del Ministerio. Entonces, la brecha en función de la generación de información y la forma de cómo se venía gestionando los datos varió significativamente. Hay metodologías que permiten la generación de índices y la creación de métricas. Esta es una en la cual Gilbert y un compañero del Ministerio de Planificación también estuvieron participando en la elaboración de un índice sociosanitario que permitiera poder comprender las dinámicas del COVID en los diferentes ámbitos, en el ámbito cantonal, en el ámbito distrital y poder generar proyecciones en las próximas semanas, cómo se iba a comportar. ¿Cuál es uno de los principales retos? El poder contar con información día a día y actualizada de todas las variables que se estaban presentando en ese momento para de ahí determinar efectivamente cómo íbamos a poder cuantificar lo que son casos activos, lo que son determinantes de contagio, lo que es la movilidad de las personas o la vulnerabilidad en función de ciertas características o ciertas enfermedades que tenía un cantón o un área. Y de ahí, obviamente, hacer un proceso para la creación de un índice. Esta es, digamos, una herramienta que fue sumamente utilizada por el Ministerio para poder hacer proyecciones, pero implicaba un reproceso y un análisis detallado de la información. Entonces, también pensamos en formas novedosas, y esta es una delimitación del índice en general, que nos permitiera poder construir y generar, no solo en esta balanza, información que fuera robusta, sino información que fuese fácil de calcular, que permitiera generar indicadores de alerta temprana. Ahí es donde entra el concepto de este índice de riesgo por contagio de COVID, el cual en su núcleo es una herramienta sumamente sencilla de calcular, es una adaptación a un índice que utilizan el Washington Post en Estados Unidos para poder calcular el avance en los diferentes condados y en las diferentes métricas en función de rangos en los cuales se está incrementando o no la pandemia. Entonces decidimos optar en el centro por, a partir de enero del presente año, generar una metodología ágil que nos permitiera darle seguimiento y trazabilidad a la información y seguimiento y trazabilidad a la pandemia. Hay productos que dentro del ámbito de esta investigación en general se han, digamos, publicado y se han generado en donde mezclamos información geoespacial o el comportamiento geoespacial con los datos que provienen del COVID. Este es el análisis que sale del índice sociosanitario. Ustedes ahí pueden ver lo que son distritos o cantones que entre Mar Rojo tienen una mayor incidencia de casos por contagio de COVID en un momento determinado, y de ahí nosotros lo que decidimos fue seguir una metodología similar, pero para analizar ya en términos globales la incidencia y el riesgo como tal. Esta es otra forma de cómo poder contabilizar lo que es la tasa de contagio, digamos, para un momento en específico, y eventualmente con base en una escala de colores y de rangos poder identificar si es una zona con alta transmisibilidad o con baja transmisibilidad. Pero aún así dependíamos de reprocesamientos y de cálculos que en cierta manera
complicaban la gestión del día a día. También se pueden hacer este tipo de análisis y esa información que también está disponible en los diferentes medios que tiene el observatorio, en donde se hace un análisis de vulnerabilidad y de contagio de COVID a partir de las paradas en los distritos Hospital, Merced del Carmen y Catedral de San José, en donde se hace un índice de riesgo en función de qué tan propenso en un determinado momento del tiempo era el contagio. Ahora, les comento todo esto para llegar a la, digamos, a la siguiente conclusión. Uno puede generar indicadores, puede generar métricas, puede generar datos y puede generar modelos sumamente complejos, sumamente robustos, pero que a la hora de tomar una decisión o de visualizar rápidamente cuál es el estado, tarda mucho tiempo en generarse. No solo por el tema de cómputo, sino también por la obtención o la actualización de los datos. El índice sociosanitario tenía que estar ajustándose cada cierto tiempo, no solo en el nivel de las proyecciones, sino también en el nivel de las variables sociodemográficas que contemplaban el índice. A pesar de que se tenía una variable que permitía darle trazabilidad, que eran los casos activos, la conformación de esos casos activos también tiene ciertas limitaciones a la hora de hacer la interpretación y el análisis. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos? Decidimos tratar de diseñar y adaptar una métrica al ámbito de Costa Rica en donde pudiéramos tener una contabilización, que al fines prácticos podría ser una tasa, podría ser una razón, podría ser un porcentaje, depende cómo se guste interpretar, en donde pudiéramos relativizar los últimos casos o los casos registrados o el incremento en los casos diarios en los últimos 14 días y de ahí hacer una relación entre la población de cada uno de los distritos en los cuales queríamos analizar y multiplicarlo por un factor para poder tener una comparación. ¿Por qué 14? De acuerdo con las últimas medidas, digamos, y lineamientos que han salido en los temas de COVID, existe un ámbito, un rango de contagio de días en función del momento, desde que yo tengo el contacto con una persona hasta que yo empiezo a desarrollar síntomas. Si a eso nosotros le sumamos que en el momento en el cual estábamos viendo eso, el sistema todavía era reactivo, ¿eso qué quiere decir? Yo como una persona como con COVID-19 me acerco al sistema de salud y en el sistema de salud me hacen una prueba, pero esa prueba tiene una duración. El registro de ese día lunes que yo fui a hacerme la prueba, en la estadística administrativa puede venir reflejándose miércoles, jueves o viernes, dependiendo de qué parte del país yo esté. Entonces, lo que se decide es agarrar o tomar en cuenta no solo el comportamiento de contagio por Omicron en su momento, que era alrededor de 5 días o menos, sino también tener en contacto un rezago que se podía estar dando en función de los casos que deberían estar asignándose en un día y que fueron asignados en otro. Esta simple definición, aunque ustedes digan, pero el índice en sí no es nada complejo, tiene sus implicaciones metodológicas. ¿Por qué? Porque hace una valoración sobre la cantidad de personas que se podrían estar contagiando en un periodo de tiempo y también toma en cuenta ese posible rezago que se debería dar. ¿Y cuál es la intención? Poder identificar hacia futuro cuál sería el posible comportamiento y la evolución en el tiempo. Recordemos que estos datos, si bien es cierto, se hacen de manera o se recolectaban de manera diaria, en algún momento pasaron a reportarse de manera semanal y posteriormente ya del todo no hay datos. Entonces, una de las principales criterios, y esta fue una clasificación que se utilizó a partir de criterio experto, es cómo podríamos hacer los rangos. En estadística nos enseñan a poder generar rangos en función de los valores máximos y mínimos, de dividirlo en los diferentes tipos de categorías o utilizar cuartiles o utilizar alguna otra técnica. En este caso se tomó una adaptación de la forma en la cual se estaba reportando en Estados Unidos para cuantificar cuál sería un escenario o un rango bajo para la cantidad de contagios, uno moderado, uno alto, muy alto y extremo. En función de estos rangos, lo que nos da es una clasificación de los cantones o los distritos en función de esa vulnerabilidad o ese aumento o de crecimiento de casos a lo largo del tiempo, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Poder socializar con los tomadores de decisión, con la prensa, con los actores involucrados, una información que puede ser lo suficientemente rápida y ágil de interpretar para poder tener una noción de dónde se estaban dando estos nuevos contagios en todo el país. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Esta es una animación, ahorita la vamos a ver con más detalle, del comportamiento de la pandemia. Cuando en el pico más alto de la pandemia que estábamos teniendo, en este caso en enero, febrero por Omicron, y cuando
porque ahí estaban desde la cantidad de casos y la forma en la cual se estaba diseminando la pandemia era muy diferente. Si ustedes visualizan en este mapa, pueden ver que existen en determinados momentos patrones en los cuales hay ciertos distritos que se empiezan digamos, a poner de un color verde, amarillo, hasta llegar al color rojo, que es el valor extremo, y tiene que ver con la forma en la cual se distribuye y se comunican digamos, o se mueven las personas y también en el momento en el cual se estaban haciendo. Recordemos que cuando estábamos siendo afectados por la variante Omicron, la original, se empezaron a dar no solo los procesos de vacaciones, el reingreso a clases, sino también estuvo en el medio de Semana Santa y hubo desplazamientos. Entonces, las zonas turísticas, en este caso las zonas costeras, empezaron a tener una afectación muchísimo más importante que en el centro del país. El centro del país empezó a tener una dinámica obviamente exponencial conforme fueron avanzando los días y los meses. En resumen, ¿qué es lo que nosotros queremos con este tipo de metodologías evidenciar y con las que eventualmente vamos a presentar más adelante? De que no necesariamente se necesitan tener métodos estadísticos muy avanzados para poder generar valor que sirva para una alerta temprana. Y en función de eso, lo que uno sí necesita poder clasificar es cuáles van a ser esas métricas en las cuales nosotros vamos a contextualizar el indicador y cómo se va a interpretar o cómo se va a presentar. Por ejemplo, en esta seguidilla de pantallas, y con esto también voy a ir terminando, se puede ver la evolución del 1 de enero a la última medición de enero y cuál fue el cambio que se dieron a lo largo de esos días, el impacto que se tuvo en su momento. Si nosotros nos vamos hacia febrero, podemos ver el momento en el cual estábamos al inicio de febrero y cómo terminamos febrero. Si nos vamos para el momento de marzo, podemos ver ambos casos, cómo se estuvo al inicio y cómo se estuvo al final. Obviamente hay una justificación epidemiológica que se da alrededor de este análisis que permite la interpretación y el poder, digamos, contextualizar por qué en determinado momento del mes o del año se estaba en un proceso de crecimiento. Si vemos abril fue un mes en el cual no hubo una mayor afectación, pero cuando se dio el corte, digamos, por parte de la caja, que ya estamos en la última semana de mayo, que llega la información hasta el 24 de mayo, ahí ya se vio un detonante y un cambio y un patrón, el cual si al día de hoy tuviésemos la fecha, podríamos estar en escenarios muchísimo más complejos que los anteriores. Ahora, ¿por qué es importante también contextualizar esto? Porque a partir de las medidas de contingencia diseñadas por la caja para la atención por la pandemia, por el apagón, es casi que imposible volver a calcular este tipo de indicadores siguiendo esa misma metodología. ¿Por qué? Porque los datos o la forma en la cual se reportan los casos cambió. Entonces es importante que también se contextualice que el tipo de información, el tipo de aporte que se pueden dar a partir de la generación de este tipo de indicadores tienen un impacto y tienen una forma, digamos, directa de poder alertar también a la población en su momento de dónde es que se están presentando los contagios y cuáles son las estrategias que desde la formulación de políticas públicas se pueden desarrollar para mitigar esos impactos en esas regiones. ¿Por qué les digo que a partir de Jacobí en adelante hay un cambio? Porque tenemos que recordar, gracias Gilbert, ya voy a cerrar esta idea. Tenemos que recordar que metodológicamente la operación estadística que se llama COVID-19 cambió y todos los análisis que vengan posterior, digamos, o cuando ya se restablezcan los servicios, van a ser diferentes, pero las metodologías pueden prevalecer. Muchísimas gracias, Gilbert. Gracias, Agustín, por la presentación, muy interesante. Vamos a dejar ahora a José Andrés Fallas Rojas, del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, con su ponencia Modelado Estadístico de Olas Pandémicas en Costa Rica. Recordar dos cosas. Primero, que tienen 15 minutos y después a todos los presentes que en el chat se puso el enlace para registrar la asistencia. Entonces, por favor, registren la asistencia. Gracias. Adelante, José. Gracias, Gilbert. Bueno, voy a compartir. Bueno, muy buenas tardes a todos y de nuevo un agradecimiento a los organizadores de esta jornada por aceptar el tema que les voy a exponer. Como lo dijo Gilbert, yo les voy a hablar en estos 15 minutos sobre el modelado estadístico de olas pandémicas en Costa Rica. Una motivación
para este trabajo es que siempre, por ejemplo, ahora en la ponencia que vimos de Agustín, se habla mucho de Ahí es por eso que, ahí, bueno, viendo la gráfica, no. Ok. En ese caso, como vimos en la ponencia de Agustín, hay modelos o indicadores o parámetros, cualquier nombre que les quieran llamar, que tienen tanto un costo técnico, en el sentido de que hay que tener cierta expertise para realizarlos y para interpretarlos al mismo tiempo. Entonces, la idea de este trabajo es más bien irnos por el lado de la interpretabilidad, es decir, ajustar modelos lo más sencillos que se pueda con la menor cantidad de parámetros y que además sea fácil de que alguien ajeno a, digamos, el quehacer estadístico, matemático, etcétera, pueda ver un valor, un parámetro de estos y pueda entender qué significa para, en ese caso puede ser tomadores de decisiones, o divulgadores de información, puedan agarrar esos datos y ya expanderlos a más gente o a otras personas. Entonces, aquí podemos ver la tabla de contenidos o más o menos la agenda que vamos a ver, unos objetivos, la descripción de los modelos, de dónde recopilamos o de dónde usamos los datos para entrenar los modelos de los que le voy a hablar, la metodología y resultados y conclusiones. Primero, como hablé en la motivación, la idea es agarrar modelos lo más sencillos y parsimoniosos. Parsimoniosos es que sean fáciles de entrenar, que no lleve mucho esfuerzo en el sentido de tener mucha experiencia o tener mucho pasado, digamos, académico, que sea alguien con un background en estadística, en matemática, más bien que sea lo contrario, que sea un modelo sencillo, pocos parámetros. Después, esto lo vamos a hacer revisando metodologías sobre COVID, metodologías de otras literaturas. Después, una vez que escogemos eso, vamos a entrenarlos y revisamos las hipótesis que tienen estos modelos. Y después, una vez que vemos que más o menos se cumplen las hipótesis o no, vamos a ofrecer interpretaciones de los parámetros y de qué nos dice que en un parámetro de tal número, X número, Y número, con el objetivo de que, como ya he mencionado, personas que no tienen un background muy técnico puedan entender qué significa. Y una última etapa que sería documentar esto para que quede al final en escrito y pueda revisarse en próximas pandemias, por ejemplo. Con respecto a la descripción de los modelos, se escogieron estos modelos que pueden ver acá. Los dividimos en dos grupos, que serían los modelos exponenciales. Como su palabra lo dice, toman la función exponencial, y los modelos exponenciales, que usualmente se les llama polinomiales o, o lineales. En este caso, del lado de los modelos exponenciales, podemos ver muchos parámetros y muchas cosas que voy a decir qué significan. Por ejemplo, el teta 1, que podemos ver aquí en el logístico, en el Gompers y en el Richards, significa la capacidad final. Esto es que si me da un X número, eso significa que al final de ese evento, por ejemplo, la primera ola, se va a tener un tope de casos, que significa que sería el número X, que toma el valor, el parámetro teta 1. Después, el parámetro de traslación significa que, bueno, más bien afecta la curva del modelo, en que la desplaza de izquierda a derecha o derecha a izquierda, dependiendo de si es negativo o positivo. Y por último, la tasa de crecimiento intrínseca. Esta es la tasa a la que efectivamente están creciendo los casos de la enfermedad, en este caso COVID-19. Y por último, pueden ver que el Richards es el que tiene más parámetros porque tiene 4. Y el teta 4, que no lo puse aquí porque no está en los modelos anteriores, es el parámetro de forma, que depende del valor que tenga, afecta, qué sé yo, si tiene forma de S la curva, se puede hacer al revés,
al final el nombre del parámetro es muy fácil de entender qué hace, cambia la forma de la curva. Y por otro lado tenemos los modelos subexponenciales, polinomiales, en los que los parámetros les puse ABC. Hay un detalle con estos parámetros que a veces solo tienen interpretación en el evento cero, o sea, cuando llegó la enfermedad a Costa Rica. En ese caso, el A de concavidad, B de desplazamiento, lo mismo que el parámetro de traslación, hace la curva hacia los lados, y el C que sería el intercepto, que sería como la cantidad inicial de casos en el evento cero. Ya que estamos hablando de eventos, entonces hablemos sobre los datos. Nosotros obtenemos, o más bien los datos que usamos para entrenar los modelos que vimos anteriormente, son casos acumulados de Costa Rica, o sea, global como país, desde el 6 de marzo del 2020 hasta el 31 de marzo del 2022. Esta fecha de corte al 31 de marzo de este año, como ya lo mencionó Agustín, es por el hackeo a la caja, que era de donde el centro de investigación obtenía sus datos. Posterior a mayo ya no se pudo confiar tanto en los datos que venían por la misma razón del hackeo. Entonces, en este caso vamos a tener 5 eventos: el evento 0, la primera ola, la segunda, la tercera ola y la cuarta. La primera, segunda y tercera ola, como se ve en el diagrama, tiene que ver con, o en este más bien afectaron las variantes alfa y delta. Y en la última, en la cuarta, la Omicron original. El evento 0 va desde el 6 de marzo del 2020 al 24 de mayo del 2020, la primera hora del 25 de mayo del 2020 al 20 de febrero del 2021, y la tercera va desde el 29 de julio del 2021 al 20 de diciembre. Y la cuarta ola va a partir del 21 de diciembre del 2021 hasta el 31 de marzo, que es la fecha de corte que tenemos. Luego, la metodología. Como les comenté en los objetivos, primero analizamos la literatura para ver qué se hace en otros países y qué modelos, qué tan sencillos eran, qué tan interpretables eran para modelar casos acumulados de COVID-19. Una vez que nos empapamos de lo que decía la literatura, cuáles modelos sirven, cuáles no, cuáles son más interpretables, buscamos implementarlo en el lenguaje de programación R. Ahí están las funciones que usamos, que sería LM y NLSM. Esa última es para regresiones no lineales, que fue la metodología o los métodos que usamos para los modelos exponenciales. Con respecto a la escogencia de parámetros iniciales para ajustar una regresión no lineal, siempre se tiene que introducir, por cosas de optimización, parámetros iniciales. Entonces ahí nos basamos mucho en lo que decía la literatura, que es la linearización de los modelos, o sea, explotar la relación inversa que tiene el logaritmo natural con la exponencial. Entonces, más o menos con eso pudimos estimar los parámetros iniciales. Después, y por último, perdón, el análisis de resultados y validación de hipótesis de los modelos que escogimos. Ahora vamos a ver los resultados, que el evento 0 lo usé para ver cómo se interpretaban los modelos, o cómo podrían ir las interpretaciones de los modelos, así como sus parámetros. En este caso, tenemos el ajuste cuadrático, que como se puede ver en la figura de la izquierda, está ahí más o menos el ajuste muy regular. El problema consiste en por ejemplo, intercepto, que es negativo. Esto al final escapa al control de lo que queríamos hacer, porque lo óptimo sería que fuera un valor positivo para saber, o para saber si cuánta era la cantidad inicial de casos según el modelo cuadrático. Y podemos ver los otros parámetros, el parámetro B, que era como el de traslación, que es de 21, y se puede concluir que este modelo cuadrático es cóncavo. Con respecto a los supuestos, se puede ver en este cuadro que ninguno se cumple, ni siquiera ni homocedasticidad, que esto
todos estos supuestos los vemos gráficamente con los residuos. Y la normalidad de los errores con la prueba de Shapiro-Wilk, independencia con el ACF o el análisis de autocorrelaciones. Similarmente al cúbico, al cuadrático, tenemos un intercepto negativo, entonces ya no se pierde toda la interpretación que queríamos. Y hay una cosa con el modelo cúbico, no sabemos, no podemos darle interpretación a todos sus parámetros, porque conforme se le van agregando términos a los polinomios, se pierde más, más interpretación de los mismos. La ventaja es que se gana ajuste. Entonces podemos ver aquí que ya se va pegando un poquito más la curva ajustada a los casos reales. Los supuestos al final no se cumple ninguno, que de hecho eso es algo que vamos a ver muy recurrente en los modelos posteriores. En este caso vemos el exponencial, que el teta 0 corresponde también a la cantidad inicial de casos en el día 0. Y teta 3, como dije anteriormente, es la tasa de crecimiento intrínseca que está en 0.2. Y supuestos no se cumplirían. Aquí, lo bueno de estos modelos es que tienen un tope, que es el teta 1 que vemos acá. Entonces aquí podemos ver que si la pandemia en este momento se comportara como una función logística, tendríamos un tope de casos para el evento 0 de 827. Ahora, similarmente, vamos a ver un aumento para el modelo Gompertz, que serían 874 casos. Y podemos ver la tasa de crecimiento intrínseca en 0.06. Y por último, el modelo más complicado de todos, que es el Richards, porque tiene la mayor cantidad de parámetros, está en 904 casos como tope para el evento 0. Ahora, para los siguientes eventos voy a cambiar un poco la manera de mostrarlos, porque en este caso sí nos vamos a enfocar en ver cuál es el que minimiza alguna medida de error. En este caso yo usé la raíz del error cuadrático medio. Entonces podemos ver que el mejor es el cúbico con 1000. Podemos ver ahora sí un mejor ajuste, porque está bien pegada a la línea, casi ni se ve la aproximación mediante el modelo cúbico de los casos acumulados a los reales. En este caso, también vemos que el cúbico es el que minimiza la medida de error escogida. Y en la tercera ola, el cúbico es el que menor error tiene. Aquí también podemos ver que el Richards tiene un error más o menos similar al del cúbico. Además de que en este caso la tercera ola, se ve como una forma sigmoidea, o sea, una forma de S más o menos, porque al final no se puede. A veces uno espera esos casos para que los modelos ajusten mejor, pero no se puede. Y por último, la cuarta ola, que en este caso de nuevo vemos que el modelo cúbico es el que tiene un menor error. Entonces, como conclusión, vimos que en la mayoría de olas, por ejemplo, viendo los primera, segunda, tercera ola, cuarta ola, el mejor modelo es el cúbico. Y esto al final no sorprende tanto porque, como dije anteriormente, conforme uno agrega más y más polinomios, por ejemplo, x a la 4, x a la 5, uno gana mucho ajuste. El problema es que pierde interpretación porque ya no sabe qué significa ninguno de los términos que acompañan a los polinomios. Gracias, Gilbert. Y el ajuste en las olas al menos aparenta ser óptimo gráficamente, pero los supuestos no se cumplen. Aparte de que una vez que no se cumplen supuestos, no se pueden hacer ninguna inferencia, como por ejemplo predicciones o intervalos de confianza sobre las predicciones. Y como un punto extra que no puse como un gráfico, no puse ningún resultado, es que aparte se hizo un suavizamiento de la tendencia mediante medias móviles para ver si eso resolvía los problemas que teníamos con los supuestos. Entonces, esos fueron los resultados en modelado estadístico de olas pandémicas en Costa Rica. Le agradezco muchísimo a
a José Andrés Fallas por su presentación, al igual que la anterior, en realidad muy interesante y aparte se complementa muy bien. Pasaríamos ahora con la ponencia Cálculo de los años de vida potencialmente perdidos por COVID-19 por Cantón para Costa Rica, por parte de Agustín Gómez Meléndez del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo. Recordamos nuevamente 15 minutos para la ponencia. Por favor, regístrense para la presentación, por favor, regístrense en el registro de asistencia. Y al final de esta presentación, les cederíamos a las personas para que hagan las preguntas, que las pueden hacer por chat o solicitando, si para el caso, la palabra. Adelante, Agustín. Muchísimas gracias. De nuevo, un saludo. No estaba en el guión que yo hablara 2 veces, pero es que ninguno de los estudiantes que estuvo a cargo de esta investigación podía acompañarnos el día de hoy por diferentes motivos. Entonces, asumí la presentación de esta ponencia. Los años de vida potencialmente perdidos es un indicador sumamente interesante que permite cuantificar de alguna manera la afectación en un grupo demográfico de una enfermedad o eventualmente de algún evento. Para que lo tengan en un comparativo, en un estudio que también hicimos en el observatorio hace ya varios años con mortalidad y morbilidad en motociclistas, al año más o menos se pierden unos 4.000 años de vida por temas de accidentes de tránsito donde se ven involucrados los motociclistas, en donde fallecen alrededor de entre 300 a 400 personas al año por este evento, todos en edad productiva, en donde inclusive el indicador más interesante de analizar son los años de vida con discapacidad, no tanto los años de vida perdidos, pero esto ya es un evento en donde se contabilizan los fallecimientos. Sin embargo, nosotros quisimos hacer la estimación en su momento de cuál era el comportamiento de los años de vida potencialmente perdidos por COVID, tanto para el periodo 2020 como para el periodo 2021, y de ahí eventualmente obtener algunas conclusiones. Este trabajo lo realizaron Fernando Céspedes, Jason Chavarría, Fiorella Correa, Luis Carlos Robles e Isaí Ugalde dentro del marco de un trabajo comunal que teníamos en el observatorio, el cual lo tuvimos que modificar por temas de pandemia. Entonces nos pusimos a investigar y hacer análisis un poco con la información disponible. Esta es un poco la agenda de lo que se va a presentar, un poco lo que es la mortalidad y morbilidad por COVID, el método, los resultados y algunas de las conclusiones a las cuales vamos a llegar. Lo primero que hay que hacer es poder identificar cuál es el comportamiento y los temas de mortalidad y morbilidad por COVID en el país. Ya se van, por lo menos en este año, el comportamiento de la mortalidad varió un poco si se compara con los años anteriores. Mucho tiene que ver el proceso o el efecto de la vacunación, en donde en otro modelo que desarrolló el doctor Warner Rojas sobre las medidas de contención por COVID-19, explica un poquito cuál es el efecto que se tiene en una población el tener o no una vacunación por COVID como una medida sanitaria. Entonces, si nosotros analizamos o vemos estos gráficos en donde se explica lo que es una tasa de mortalidad aparente, y esta tasa de mortalidad aparente es porque jugamos con un rezago en los días, como lo comenté previamente, las estadísticas de fallecimiento, los registros o las actas, a la hora de reporte no necesariamente llegan el mismo día, entonces se hace una relación para tener un ajuste en el tiempo, igual que la morbilidad, que en este caso van a ser las personas que han sufrido, se han contagiado por COVID a lo largo del tiempo. Claramente hay una relación en función de las olas pandémicas, como explicó José, en el momento en el cual se están dando cada uno de esos picos que ustedes ven en pantalla hace alusión al efecto, ya sea rezagado o inclusive tal vez adelantado, de las olas que hemos tenido a lo largo de la pandemia y su comportamiento. Obviamente existen otras estadísticas e índices que nos ayudan a entender si, por ejemplo, la tasa de letalidad o la tasa de reproducibilidad en general, cómo se estaría comportando y cuál es el fenómeno que se está dando. Recordemos que también la forma en la cual nosotros podamos analizar ambos indicadores en contexto nos ayuda a comprender la situación epidemiológica que estaba pasando el país o la forma en la cual estaba atravesando esa misma. Por supuesto, también es importante analizar la estructura por grupo de edad de cómo se venía
afectando digamos, los contagios en su momento. Esto es una foto a julio 8 del 2020 y se menciona julio 8 porque ese fue el momento en el cual el Ministerio de Salud empezó a reportar datos desagregados por grupos de edad. Si bien es cierto, antes lo reportaba, este fue el momento oficial en el cual se liberó un archivo estructurado, digamos un archivo en Excel, con datos que ya tenían sentido para poder hacer algún tipo de análisis. Entonces, previo a eso, lo que existen son datos muy generales que no son tomados en cuenta para este tipo de análisis. Lo importante de la óptica demográfica, como ustedes pueden ver, es el comportamiento y el patrón que se tiene en cada uno de los grupos de edad y cuál es el nivel de afectación. Vean en el caso de los fallecimientos en donde no necesariamente tenía una estructura clara, a pesar de eso, había ya digamos, una evidencia en los grupos de mayor edad. Y esto es importante porque los resultados van a estar en función de este análisis descriptivo que estamos viendo. Entonces, a la hora de analizar quiénes son los que se están contagiando, quiénes son los casos activos en donde el demográfico está centrado en los grupos de edad de 20 a 44 años, que así se mantuvo, que hace que a lo largo de toda la pandemia tendríamos que ver ahora cómo está. Los fallecimientos no necesariamente estaban llegando en esa época. Y para refrescarles un poco la memoria, en este momento no existían vacunas, lo que existían eran cierres totales, lo que existían eran medidas sanitarias extremas en función de cómo nos podíamos desplazar de un lugar para otro y cuáles eran las medidas sanitarias que se estaban dando, y había una incidencia muy alta de mortalidad en la población adulta mayor debido a las complicaciones ya por temas de salud que podían estar teniendo y al estar enfrentando una variante que también no conocíamos mucho sobre su distribución. Esta es una foto a diciembre, de diciembre 31 del 2020, en donde ya podemos ver una estructura demográfica de fallecimientos un poco diferente a la que teníamos. Seguimos observando este tipo de, digamos, de comportamiento inverso en los casos acumulados, obviamente los recuperados y demás, versus los fallecimientos, en donde ya existe un patrón claro de dónde se podían estar ubicando los fallecimientos en función de su magnitud y en función también de los grupos de edad como se estaban reflejando. Esta es otra foto ya tomada al 30 de mayo, la pongo de referencia, aunque el análisis llega hasta el 2021, para que ustedes tomen en contexto cómo esto podría estar extrapolando a la información, digamos, que se está dando en otros, digamos, o que se puede actualizar en este año. El método es relativamente sencillo para aquellos que en algún momento, creo que en los cursos de demografía lo ven, de cómo calcular los años de vida potencialmente perdidos. Sí hay que hacer algunas estimaciones sobre las tablas de vida o las esperanzas de vida que tenían cada una de las personas al momento de su fallecimiento, y de ahí poder estimar las diferencias que están dadas entre los límites inferiores y los límites superiores de los rangos de edad en función de su esperanza, la edad de la muerte y el número de funciones que se están atribuyendo en ese momento. Entonces, como les digo, el cálculo es relativamente sencillo. Lo difícil es eventualmente poder reconstruir esas tablas de vida ajustadas. El Instituto de Estadísticas y Censo y también el Centro Centroamericano de Población ya han hecho ese esfuerzo. Entonces, es relativamente simple poder obtener los datos y poder hacer la interpretación de la información. Nosotros nos quedó pendiente dentro de esta investigación poder hacer el ajuste por discapacidad, principalmente porque no contamos con tiempo, no contamos necesariamente con una estadística real de cuáles van a ser las afectaciones del COVID prolongado y también de las afectaciones a futuro que se pueden tener en cuanto digamos, a las lesiones causadas en aquellas personas que tal vez tuvieron una enfermedad muy severa, quedaron en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad crítica, y de ahí tienen que empezar a reconstruir. Podemos decir que en términos generales, si fuese una persona que sufrió un accidente y perdió alguna de la extremidad, podemos cuantificar cuántos años de su vida va a pasar viviendo con esa discapacidad. En este caso, no es tan sencillo. Pero a pesar de eso, lo que nosotros generamos fue un cálculo no solo de la tasa, sino también de la media de los años de vida potencialmente perdidos para tratar de comparar en términos generales cuál es ese comportamiento y a qué resultados se pueden llegar. Los datos, como lo mencioné previamente, se utilizan los datos de la Caja y del Ministerio hasta el 30 de julio de 2021, que fue el momento en el cual se terminó esta publicación, y de ahí eventualmente se pueden actualizar la información con los datos para el 2022, teniendo en cuenta de que
hay cambios metodológicos y también hay cambios en los reportes que van a llegar a afectar esta estructura. Dentro de los principales resultados, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, hay ciertos cantones en los cuales se dio una mayor afectación con la cantidad de años de vida perdidos con respecto a otros. San Rafael en Heredia, Los Chiles, Cañas. Hay ciertos grupos, digamos, de cantones que tuvieron, digamos, años de vida potencialmente perdidos en ámbitos positivos. Ahorita vamos a ver con una gráfica. Y también en el 2021 los más afectados fueron Alajuela, San José, Heredia, esto muy asociado a las cabeceras de provincia en donde hay una mayor afectación. En términos generales, este es el resumen de los indicadores y la forma en la cual se visualiza. Ustedes se estarán preguntando por qué hay valores negativos en este 2020 por la estructura demográfica, porque ya la población que falleció había superado su esperanza de vida. Esto es un fenómeno interesante en el cual podríamos conversar sobre este aspecto, porque efectivamente las personas estaban gozando con una buena salud, digamos, previo al evento y ya tenían una edad avanzada y fallecieron por causas, digamos, por COVID, que también hay que hacer la distinción entre los fallecimientos por COVID o con COVID, ¿verdad? Que es un poco diferente. Pero mayoritariamente el 2020 los fallecimientos están asociados a personas que ya habían superado su esperanza de vida. Mientras que en el 2021 claramente se invierte esta relación, en donde se empiezan a dar fallecimientos ya concentradas en grupos de edad, inclusive de 50 en adelante, en donde todavía se podría decir que están en una edad productiva, digamos que forman parte de un núcleo productivo, pero que también les faltaba tiempo para poder llegar a su esperanza de vida de acuerdo con la estructura demográfica que se tenía en su momento. Visualmente, esto es como se podría analizar lo que son las muertes por COVID y por grupo de edad, como les estaba indicando previamente. Si bien es cierto, las magnitudes son un poco diferentes respecto a un año contra el otro, hay una mayor incidencia de fallecimientos en población adulta mayor en el 2020 que en el 2021. Si tenemos en comparación los cantones o la comparativa, y eso también va a estar disponible después en el documento que lo pueden consultar en la página web del observatorio, se puede comparar cuál fue la evolución de los principales o de los 5 cantones con la mayor cantidad de años de vida potencialmente perdidos: Los Chiles, Cañas, los casos de San Rafael, Barba y Acosta, que para los 2 primeros podrían considerarse que son cantones rurales con cierto tipo de características y cierto tipo de comportamiento, versus un cantón relativamente urbano, pongámosle así. San Rafael tiene todavía partes rurales, pero mayoritariamente urbano. Barba en su sentido, y por supuesto Acosta, que tiene ciertas características especiales. Así es como se ve los cambios y el comportamiento para los años de vida potencialmente perdidos entre los años y los periodos. En aquellas zonas azules es donde las personas perdieron, digamos, su esperanza de vida ya la había sido superada, pongámoslo así, en aquellos cantones que están en rojo o naranjas o esas tonalidades en donde los fallecimientos se dieron mucho antes de haber podido llegar a esa brecha o ese umbral. Dentro de los principales hallazgos, si hay una tabla para cada uno de los cantones, quise nada más tomar una de referencia. Se puede comparar cuál fue la evolución no solo de los años, sino de las tasas y las medias de los años de vida potencialmente perdido. Esta media lo podemos interpretar como la cantidad de años exactos que se perdieron versus cuando se iba a llegar a esa esperanza de vida y cuál es ese comportamiento. Obviamente hay ciertos cantones en el ámbito de San José que tienen comportamientos interesantes, pongámoslo así, desde la óptica epidemiológica, desde la óptica poblacional también o demográfica, para poder diseñar políticas públicas que puedan orientar a mejorar los sistemas de salud que podrían estar resguardando a esa población. También va a ser interesante el analizar en algún momento cuál va a ser los años de vida con discapacidad por COVID prolongado, como decía previamente, porque esas son enfermedades que todavía no sabemos qué van a pasar. Digamos, son efectos que todavía no se tiene una claridad debido al impacto de la pandemia y debido, digamos, a las complicaciones que puede tener una persona con COVID. ¿Cuáles van a ser esas necesidades futuras en el tema de atención en el sistema de salud pública?
Dentro de las conclusiones hay muchas elaboraciones que los estudiantes realizaron sobre el tema de la exposición, sobre el tema de contagio y las dinámicas en las cuales se dieron. Por eso era interesante la primera intervención de cómo realmente espacialmente se están ubicando los casos y la forma en la que se están ubicando y a dónde se estaban ubicando. De ahí para poder diseñar estrategias orientadas a la mitigación y al contagio. Recordemos que en algún momento se dieron muchos contagios en hogares de larga estancia, en donde también hay una dinámica interesante de analizar y de contextualizar a la hora de, digamos, del trabajo. A nivel provincial, obviamente, las cabeceras de provincias son las que se están viendo más afectadas y no es de extrañarse porque ahí es donde se da una mayor dinámica de movilidad y el virus, como todos conocen, vive en esa movilidad y vive en esa transmisión. Y también vive en la forma en la cual las personas interactúan entre sí. Entonces, en términos generales, esta ponencia tiene mucho más información y tiene mucho más cuadros y gráficos. El objetivo principal era poder transmitirles de que sí, efectivamente la pandemia afectó ciertas estructuras demográficas y en ciertos cantones con mayor o con menor intensidad. Aún a pesar de eso, los años de vida que se perdieron, digamos, tienen un peso significativo. El ya estar arriba de las 8.000 fallecimientos que no estaban contemplados previo a la pandemia, por ponerlo en términos claros, tienen un efecto y pueden ser cuantificables. Ahora, las investigaciones que quedan a futuro es poder no solo interpretar eso, sino también trasladarlo al ámbito de la salud pública para ver cuáles van a ser esas necesidades del más de 1 millón de personas que pueden ya haber estado contagiadas con COVID-19 de alguna u otra medida y cuáles van a ser esas problemáticas, si se le puede decir así, pensando en el futuro, que encadenen alguna problemática y cuál va a ser la medida de atención del sistema de salud pública para atender esto. Con esto termino, creo que estoy al borde de los 15 minutos, entonces muchísimas gracias. Gracias, Agustín, por la presentación. En realidad les agradezco mucho a los ponentes. Creo que fue una sesión con resultados de mucha calidad, con mucho análisis. Procederé ahora, más que hacer un resumen, a hacer brevísimos comentarios para permitirle al público presente hacer las preguntas y las preguntas a los ponentes. Más que un resumen, a mí lo que me gusta cuando me permiten ser comentarista de una sesión es ver los puntos en común de las presentaciones. Yo creo que con las 3 ponencias yo quiero resaltar 4 puntos. El primero, el que tiene que ver con importancia de la disponibilidad y calidad de los datos. En Costa Rica se pudieron hacer estos análisis, por ejemplo, estas interfaces de visualización, esas estimaciones de modelos, esas estimaciones de indicadores, porque los datos estaban disponibles. Pero como bien lo dijeron tanto José Fallas como Agustín Gómez, todas las estimaciones se vuelven complicadas cuando los datos ya no están disponibles. Costa Rica, yo considero que, y los ponentes lo demostraron, en que tuvo información que se considera de calidad para poder hacer estas estimaciones. Aún así, las 3 ponencias demostraron que siempre cuando se hacen estimaciones, ya sea de indicadores o de modelos, se tienen que tomar decisiones o ajustes para que esos indicadores y modelos puedan ser estimados e interpretados. Ejemplos de estos ajustes es, por ejemplo, el periodo de 14 días de transmisibilidad que señaló Agustín, que ese valor era necesario para poder definir y calcular en forma precisa la tasa de transmisibilidad o ERT. Igual, José Fallas mencionó que en el proceso en algún momento tuvieron que calcular medias móviles a las series de tiempo o bien comparar distintos modelos para decidir cuál era el que mejor ajustaba. Y evidentemente en la última ponencia, las decisiones muy importantes, por ejemplo, de cuál esperanza de vida se tiene que usar como cuota superior, a partir de la cual se calculan los años de vida perdidos. Todas estas son decisiones que los estadísticos y los distintos científicos tienen que tomar en cuenta. Por último, creo que, y esto fue muy importante y es un punto en común de las 3 ponencias, es que la epidemia por COVID-19 fue muy cambiante. Se señaló el efecto de las distintas variantes en las estimaciones y en los modelos.
Y eso ha sido, eso ha sido todo un reto para nosotros los que trabajamos con datos cuantitativos y en particular con los dos ponentes actualmente. Y por último, quiero cerrar con algo, si hay un aspecto que a mí me parece fascinante de ser estadístico y de ser demógrafo, es que cuando uno analiza datos, uno puede obtener resultados inesperados que no necesariamente son malos. Y ese es el reto, ser equivocados, y ese es el reto, la capacidad de poder interpretarlos. Yo me imagino que todo el equipo del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo no se esperaba que en el 2020 iban a obtener valores negativos en los AVPP. Y sin embargo, esa fue la realidad en Costa Rica. Y eso revela características muy particulares del país y de la epidemia, de cómo se vive aquí. Así que les agradezco mucho a los ponentes. En estos momentos cedería al público hacer preguntas. Hay una pregunta de Hazel Corella, que ya le pediría a José que también pueda atender la cámara. Hay una pregunta de Hazel Corella que si gusta la puede hacer, o bien si ella gusta yo la puedo leer. Adelante Hazel, si quiere mencionarla o leerla. Bueno, si no, yo la voy a leer. Bueno, aquí hay. Ok, yo la puedo leer. Muchas gracias, Hazel. Dice, buenas tardes, pregunta para Agustín. ¿Consideran desde el centro que se deba seguir registrando la cantidad de casos diariamente para posibles olas en el futuro? Dado que ya no se hace, me imagino por la cantidad de recursos que implicaban para la caja y porque ya se pasó a una decisión de gobierno donde ya no se considera como estado de emergencia. Entonces, adelante Agustín, y si José también quiere terciar en la respuesta, también me permitiría. Gracias, Hazel. La respuesta es compleja por dos sentidos. Número uno, y se los pongo en contexto, ayer que estaba revisando unos balances para América Latina y el comportamiento que ha tenido la pandemia, me puse a escuchar dos webinars que estaban haciendo la Organización Mundial de la Salud, uno que se dio en febrero y uno que se dio en julio. Si uno analiza ambos datos, las decisiones en función de eliminar medidas sanitarias o eliminar restricción o inclusive no publicar datos diarios, sino agruparlos semanales o mensuales. Cuando uno analiza el discurso de julio es México tuvo que volver a reportar datos diarios porque la cantidad de saturación en los sistemas hospitalarios era demasiado alta y necesitaban contar con datos para poder darle un monitoreo epidemiológico a la pandemia y poder generar alertas. Entonces, para resumir esto y no hacerlo muy largo, si nosotros no contamos con datos y la idea de la presentación de José es ver que efectivamente uno puede hacer ajustes con base en los datos y con base en datos diarios y generar proyecciones o generar simulaciones. Cuando uno cuenta con datos semanales en donde no se le da un tratamiento y se pretende que continúen los datos complementando una serie de datos histórica que terminó el 30, y eso es importante que todos lo comprendan, la serie de datos histórica comparativa murió el 30 de mayo. Y a partir de esa fecha en adelante, lo que se está reportando es otra cosa, que tiene que ver con COVID, pero sigue otros procesos y otros parámetros. Es muy difícil, digamos, tomar decisiones. Si bien es cierto, la pandemia no muere por decreto, digamos, y en ningún país, a ver, hay varios países que lo han hecho, la han matado por decreto, pero ahí sigue, ¿verdad? Entonces, las medidas y las decisiones tienen que estar asociadas a evidencia científica que realmente permita tomar decisiones. Entre mayor cantidad de datos y entre una forma que uno las pueda caracterizar a nivel geoespacial o a nivel inclusive de comunidad, mayor posibilidad y probabilidad de éxito en la toma de decisiones. Como lo decía Gilbert, nadie esperaba que los años de vida fueran negativos. Claro, cuando uno ve la distribución de los fallecimientos y todos son personas de 90 años y más, uno dice claro, sí, ¿verdad? Ya eran personas que gozaban de muy buena salud y llegó un momento que tal vez les hubiera llegado a 100 años o más, no se sabe, pero hubo un evento que les truncó eso. Entonces, dicho eso, sí se debería llegar a recopilar los datos. ¿Cuál es el principal problema? No solo la falta de recursos, sino la alta dependencia de una única plataforma tecnológica para la gestión de información. Entonces, es como el cuento de que uno pone todos los huevos en un solo canasto y vas corriendo y te caíste y se quebraron todos los huevos, ¿verdad? Entonces, hay algunos que sobrevivieron, hay otros que no. En planes de contingencia y en gestión de información, uno también debería distribuir el riesgo.
y eso nos puede llevar a otra discusión, pero quiero dejarlo hasta por ahí. Gracias. Gracias, Agustín. No sé si José quiere comentar también la pregunta. De no, al final concuerdo totalmente con Agustín. Investigaciones como lo que yo hice, al final uno necesita datos diarios. Obviamente uno puede verlos semanalmente, pero ya ahí le harían falta datos como para que los modelos se puedan ajustar mejor. Bueno, yo no soy estadístico de profesión, yo soy actuario, pero estamos muy cerca. Y siempre es el mismo problema de la falta de datos. Y más si uno quiere verlo semanalmente, es complicado. Al final, como dijo Agustín, la idea siempre es tener la mayor cantidad de datos que se pueda para ajustar de la mejor manera y tomar mejores decisiones, porque en ese caso, siento yo que un tomador de decisiones, ¿de qué le sirve que una semana se haya estado muy bien si las demás se fueron a casos altísimos y no sabe qué hacer, qué sé yo, para el siguiente día, para los siguientes días, sino para las siguientes semanas, porque ese es el dato que tiene. Entonces, gracias. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, pueden levantar la mano, pedir. Aprovechando que yo soy... bueno, adelante, Fernanda. Tiene el micrófono apagado. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos presentaciones, la verdad es que es súper interesantes. Yo más que una pregunta tenía como un comentario, al igual que Gilbert, que quería hacer. Y es que les quería aplaudir el esfuerzo de dos cosas. La primera, hacer este tipo de indicador que sea entendible para la población general, ¿verdad? Creo que es, o sea, a nivel de comunicación científica es algo súper importante y necesitamos que la población en general, o sea, es algo que todos y todas nos tenemos que cuidar, entonces es algo que necesitamos que todo el mundo entienda. Y lo otro, el esfuerzo que hicieron para difundir estos datos, o sea, tener un canal de Telegram, estar posteando cosas que la gente pueda entender, de verdad que les aplaudo el esfuerzo, porque incluso recuerdo que hubo una etapa en la pandemia en la que salieron varias desinformaciones relacionadas a los datos de la caja y la calidad de los datos de la caja, y creo que esos esfuerzos pues lo que hacen es tratar de contrarrestar un poco estas ondas de desinformación que nos vienen igual que las ondas pandémicas, ¿verdad? Entonces, ese era más que todo mi comentario de agradecerles ese esfuerzo y de nuevo de resaltar la importancia de la comunicación científica a un nivel de la población general, ¿verdad? Gracias, si Agustín o José quieren comentar. Sí, no, nada más si me permitís, que eso me da pie para explicar algo que José no lo comentó muy al inicio. Uno podría decir, bueno, ¿por qué estimar modelos cuadráticos o lineales o por qué estimar modelos sencillos cuando uno sabe que una pandemia tiene un comportamiento exponencial para de contar, ¿verdad? Y que se modela con ciertos parámetros. A veces el probar que realmente se puede modelar con otras cosas que sean más sencillas y que te puedan dar una indicación más rápida es importante. Cuando nosotros hacíamos los reportes epidemiológicos con cierta frecuencia, teníamos por lo menos 3 modelos que había corrido Warner, más 4 modelos que teníamos por aparte, más 2 o 3 simulaciones adicionales para tan siquiera poder atrevernos a decir, bueno, es que la pandemia va por este lado o por este lado. Entonces, poníamos en diferentes pruebas de ácido, por así decirlo, a los datos diarios para poder interpretar y comunicar una información. Y yo creo que eso es algo que rescata Fernanda, muy importante, realmente cómo transmitir algo que podría ser complejo o no muy entendible a una ciudadanía que lo que está preocupado es si salgo o no y si me voy a contagiar o no me voy a contagiar. En otro momento, ahorita digamos el discurso cambió, pero creo que es importante el hecho de que como estadísticos también nosotros tengamos la noción de que podemos tener modelos súper robustos, súper complejos, súper, ¿verdad? Pero si no lo sabemos interpretar o no lo sabemos transmitir en una frase sencilla que la población le diga, mira, es que si vas a Cóbano, en Punta Arenas, en estos momentos la probabilidad de que te contagies es casi que un 99%,
uno ya puede decir, bueno, ya puedo tomar una decisión de tal vez no ir a Cono, no ir a Santa Teresa, de todas las playas que hay por ahí muy bonitas, ¿verdad? Pero si, no, si uno no llega y esa experiencia es algo que se generó mucho con esta pandemia, como decía Fernanda, la información y desinformación, ¿verdad? Que hay toda una dinámica asociada a esa, pero esa es más como una reacción a ese comentario. Gracias. ¿Alguien más? Yo le tengo una pregunta a José, y aprovechando, en realidad me fascinaron los modelos estimados con regresión no lineal, y me llamó mucho la atención. Yo como demógrafo no lo puedo evitar, yo siempre pienso, y creo que ustedes los actuarios también, porque hacemos declaración de fe, que yo hubiera esperado que el modelo Gompertz hubiera ajustado mejor, y era uno de los que mejor ajustaba, pero curiosamente el que mejor ajustó fue el cúbico. Eso implicaba que había un punto de inflexión y cierto momento de desaceleración. Si se hubiera continuado con más datos, ¿vos crees que no solo hubiera habido un único punto de inflexión, sino que se hubieran visto otros puntos de inflexión? Gracias. Pues, está complicada el comentario. Es que al final, y puntos donde cambien los puntos de inflexión, que es donde cambia el crecimiento, pues, al final depende mucho de las medidas, porque aquí en los modelos que yo ajusté, al final se estaba asumiendo que todo el mundo andaba por donde quisiera, no habían restricciones de nada. Entonces, pues, asumiendo que no hubiera medidas, siento que no habrían más puntos de inflexión. Ahora, dado que si hay medidas, puede ser donde se cambia el crecimiento o donde salgan estas cosas de Gompertz, precisamente las capacidades finales, las asíntotas. Y entonces, si se tuvieran más datos y si las medidas de confinamiento y etcétera hubieran seguido tan fuertes como en el evento cero o las primeras olas, yo siento que tal vez si hubieran habido más, porque vamos a tener distintos crecimientos producto de las medidas. Ok, gracias. ¿Alguien más? Todavía nos quedan, se supone que nos quedan 6 minutos. Pero si no, les pediría a los que no han llenado el formulario de asistencia, por favor, de eso depende que obtengan el certificado de participación. Y si no, quedan muy cordialmente invitados. Tenemos un receso de 3:45 a 4 p.m. Quedan muy invitados, que sean bienvenidos a la siguiente sesión, que sería a las 4 de la tarde. Entonces, si no hay más preguntas, con esto nos despediremos. Muchísimas gracias y gracias a los ponentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir también.